Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Les agradezco que se hayan conectado en tiempo y forma a esta conferencia, charla que vamos a tener con mi estimadísimo Víctor Enrique Solís. Y pues bueno, hemos estado armando una serie de conferencias, estamos armando más. Por ahí viene un encuentro muy interesante que estamos armando justamente con mi queridísimo doctor Víctor y el buen doctor Andrés Vega, médico que participa también acá en IMAC. Ya les daremos noticia de ese encuentro que se va a poner muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, a paralelo a ello también estamos armando un diplomado de larga duración con los temas pues cruciales del psicoanálisis, ¿no? Que son básicamente el tema de la clínica, las operaciones en la clínica, temas muy interesantes que vamos a estar trabajando ahí y el buen doctor Víctor es parte de la plantilla docente que tendremos ahí, ¿no? Pues, mi estimado doctor Víctor, yo te agradezco que hayas aceptado la invitación a esta charla. Hemos planeado varias cositas en conjunto con Víctor y pues nada, han salido resultados muy interesantes y bueno, como siempre, de este lado trabajando y dándole fuerza al tema del psicoanálisis porque pues por ahí los cognitivos conductuales están como ganando mucho mercado y ya dijimos, ya no se valora, no es cierto. Bueno, sí, pero no. Y bueno, por ahí también mucho de los cognitivos conductuales le deben mucho a Freud, que no le agradecen, por cierto, y ya el doctor Víctor nos podrá dar algunas indicaciones sobre esto, ¿no? Pero bueno, no quiero tomar más la palabra y dejarle el micrófono a mi estimadísimo Vic. Muchas gracias por haber aceptado nuevamente este tipo de pláticas, mi estimado, y pues te dejo el micrófono. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Gracias, Víctor, bienvenido. Sabes que esta es tu casa y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Aprovechen al doctor Víctor, pregúntenle todo lo que puedan, todo lo que quieran, porque, pues bueno, tiene la formación de neuropsicología y psicoanálisis y agradecemos que se haya inclinado por el psicoanálisis porque es un gran pensador, un gran tipo y sobre todo un excelente ser humano participante acá de IMAC. Mi estimadísimo Vic, te dejo el micrófono. Muchas gracias a todos, bienvenidos. No, pues muchas gracias, Gustavo, por la presentación. La verdad es que me dejas anodadado. Espero estar a la altura de la gran presentación que acabas de hacer. Y bueno, obviamente saludar a todos los que nos acompañan, algunos de algunas caritas conocidas, colegas que ya hemos trabajado en otros espacios. Veo también, si no estoy tomando mal, algunas caras nuevas. Entonces, bienvenidos y qué gusto que por lo menos tengan esta primerísima inclinación a pensar el psicoanálisis y acercarse un poco a esta práctica cultural tan sui generis y tan novedosa, a pesar de que es una práctica cultural que tiene más de 120 años practicándose y que además es incluso, podríamos decir, anterior a la psicología académica como la pensamos el día de hoy. A pesar de eso, es una práctica más novedosa y hoy voy a tratar de hablar un poquito de ello, ¿no? Antes de comenzar, déjenme nada más, digo, dos situaciones. Una respecto a mi formación, que ya comentó un poco Gustavo, y dos respecto a un poco la dificultad en la que me puso Gustavo, como siempre, y por eso me encanta estar en IMAC, porque me ponen en dificultades sobre hablar de ciertos temas que son bien complicados, ¿no? Les platico un poquito de mi formación. Yo soy psicólogo clínico, tengo una maestría en psicoanálisis y cultura y un doctorado en neurociencias y psicoanálisis. Y digo esto por una situación en particular. Yo me formé como psicólogo, entonces yo me tomo muy en serio la psicología, ¿eh? O sea, yo soy psicoanalista, pero yo no crean que he dejado de estudiar psicología o no crean que la he dejado de lado. O sea, me la tomo muy en serio como una práctica cultural que merece ser revisada, que merece ser estudiada también, pero que también merece y tiene que ser desambiguada del psicoanálisis. ¿A qué me refiero con desambiguada del psicoanálisis? Es decir, cuando tenemos una ambigüedad es cuando tenemos dos prácticas culturales que se empalman y que parecerían lo mismo, ¿sí? Y uno de los trabajos indispensables para el psicoanálisis es desambiguarse de la psicología, es decir, diferenciarse de ella. Pero no para pensar que la psicología es una práctica que no merezca estudiarse o que no merezca revisarse a fondo o que no merezca también estudiarse. Por supuesto que lo merece, ¿sí? Pero no es lo mismo que el psicoanálisis. Y un poco le saco también el tema de las neurociencias, porque yo estudié neurociencia y psicoanálisis. Lo mismo pasa con las neurociencias. Las neurociencias tienen que desambiguarse del psicoanálisis, pero no porque las neurociencias no merezcan ser estudiadas. Y no porque un psicoanalista no también tenga que de repente dar una revisión, digamos, a lo que dicen las neurociencias y a lo que dicen los terapeutas de otros enfoques, como justamente los cognitivo-conductuales, que bueno, hoy vamos a tratar de
repasar un poco el pavimento con ellos, no, no es cierto, pero sí vamos a hablar un poco de, bueno, ¿por qué? Porque el psicoanálisis es otra cosa y tampoco se vale poner a competir ambas disciplinas que hacen cosas realmente distintas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, un poco profundizando en esta idea de mi formación, yo estudié en una escuela que se llamaba Escuela Libre de Psicología y estudié la maestría. Y tenía un maestro psicoanalista buenísimo, a lo mejor ustedes lo han escuchado hablar de él, Daniel Gerber, y él decía algo así como lo que sigue: lo bueno es que estoy en una escuela libre de psicología. Entiendan el juego de palabras, ¿no? O sea, libre de psicología, donde aquí la psicología no importa, ¿no? Para que vean un poco cómo los psicoanalistas realmente hacemos un esfuerzo grande por diferenciarnos de la psicología, grande, ¿no? Y la segunda comentario que les quería hacer era que tal vez no sea tan fácil mi posición el día de hoy, porque se trataría de venir a, digamos, a hablar de las bondades del psicoanálisis, ¿no? Y se trataría un poco de venir tal vez a incluso promocionar el psicoanálisis. Y la verdad es que Freud mismo nos advierte del problema de eso, ¿sí? Freud en sus conferencias de introducción al psicoanálisis, que impartió en 1914-15, que le impartió a médicos, él le dice a los médicos lo siguiente: si quieren ahorrarse muchos problemas en la vida, no estudien psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis, de alguna u otra manera, es una práctica cultural que no es bien vista, es una práctica cultural que por su misma esencia siempre está siendo atacada por todos los flancos, y es una práctica cultural que es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil sustentar. O sea, que para sustentar no es como alguien que estudia física y que, bueno, se sustenta por el título. O no es como alguien incluso que estudia psicología y que se sustenta por el título y que se puede sustentar diciendo esto es ciencia. O sea, el psicoanálisis no se puede sustentar así. Entonces, realmente, a quien le interesa el psicoanálisis tiene que aprender a argumentar, a sustentar. Y por eso Freud dice por ahí, bueno, no se los recomiendo a todos, ¿no? A pesar de eso, y yo les digo lo mismo acá, si hay necios que aún así les interesa el psicoanálisis, bienvenidos, ¿sí? Pero para que nos interese el psicoanálisis tiene que haber algo de necedad, ¿no? Y tiene que haber algo de no escuchar esta primera advertencia que nos dice Freud de, bueno, no es una disciplina sencilla y no es una disciplina que se prepare como palomitas en el microondas. Freud no conocía ni los palomitas ni el microondas, pero entiende un poco la lógica, ¿no? Entonces, justamente la plática de hoy se llama Vigencia del psicoanálisis, más allá de la psicología y la psicoterapia, ¿no? Evidentemente, vigencia, para tratar de pensar qué tan vigente es la práctica cultural psicoanalítica en un contexto como el de la modernidad, donde tenemos pues muchísimas prácticas sustentadas en la evidencia, algunas prácticas sí sustentadas en la evidencia, tenemos toda la propuesta, digamos, medicamentosa, también para hacerle frente a lo que podemos llamar la enfermedad mental, y tenemos toda una serie de propuestas, ¿no? ¿Por qué sería vigente el psicoanálisis en medio de todas estas propuestas? ¿Sí? Y también tratar de pensar que el psicoanálisis es vigente precisamente porque plantea un más allá de la psicología y la psicoterapia, ¿sí? Eso lo sustento, primero hay que argumentar, ¿no? Entonces, déjenme un poquito adelante con mi presentación y lo que sí les voy a pedir es, como siempre, ya me conoce bien Gustavo, yo traigo material preparado, pero a mí sí me gusta que me interrumpa, ¿no? Entonces, por favor, si alguien quiere interrumpirme en cualquier momento, no me importa no abordar todo el material que traigo, me interesa más que podamos abordar y lo que abordemos quede mucho, muy claro, ¿no? Entonces, una primera pregunta que yo me planteo, y esa pregunta me la planteo y se nos plantea a los psicólogos desde que empezamos a estudiar la carrera, ¿sí? Si existe la psicología como tal, ¿no? Evidentemente, si queremos poner en contraste el psicoanálisis con la psicología, primero tendríamos que tratar de situar qué es la psicología, ¿sí? Y una pregunta que tenemos que hacernos y que es muy relevante es si existe la psicología. Y probablemente a cualquier psicólogo que ustedes le pregunten qué es la psicología, lo primero que les diré es lo siguiente, o algo que les diré es lo siguiente. Bueno, es que difícilmente se puede hablar de la psicología. En realidad tendríamos que hablar de las psicologías. Ojo, porque, y aquí me detengo un segundo, no es que el psicoanálisis sea una forma de hacer psicología. O sea, no es para nada eso, ¿no? Pero primero tenemos que entender que si interrogamos al campo de la psicología, también tenemos que pensar que no existe la psicología, existen las psicologías, ¿sí? ¿En qué sentido existen las psicologías? Por lo menos en tres sentidos. Hay una multiplicidad de teorías psicológicas. Les voy a nombrar algunas. No sé aquí qué tanto algunos de ustedes ya tengan algo de formación como psicólogos, quienes se van involucrando, pero yo asumo que no tenemos tanta información al respecto, ¿no? Entonces sirve para eso también.
¿no? Existen multiplicidad de teorías psicológicas, ¿sí? Les voy a nombrar nada más algunas para que vean cómo si es múltiple. Tenemos la psicología estructural, por ejemplo, inaugurada por Wilhelm Wundt, por ahí de 1879. Tenemos la psicología funcionalista, inaugurada por William James, por ahí de 1905. Tenemos la psicología conductual, inaugurado por Watson, ¿sí? Por ahí de la década de los 30. Tenemos la psicología cognitiva, donde hay muchos autores que han abonado, entre ellos Jean Piaget, entre ellos Lev Vygotsky, Brunner, etc. Tenemos la psicología sistémica, que también vio la luz, digamos, por ahí de la década de los 50, de la mano de autores como Bateson, como Gregory Bateson, ¿sí? Tenemos las psicologías existenciales humanistas, ¿sí? Donde podemos encontrar autores muy diversos, como Carl Rogers, podemos encontrar autores como Viktor Frankl, podemos encontrar autores como Ruth Benedict. Tenemos la psicología de la Gestalt, ¿sí? Que más o menos vio la luz por ahí a finales del siglo pasado, principios de este, ¿no? Tenemos autores de tallas muy grandes como Martin Wertheimer, etc. ¿Sí? Entonces, existe una multiplicidad de teorías psicológicas. ¿Sí? Entonces, difícilmente uno podría decir, esto es la psicología, porque ya desde ahí tenemos un abanico enorme. Y adviertan ustedes, por el amor del cielo, que yo no, dentro de todas estas teorías yo no metí el psicoanálisis. ¿Sí se dieron cuenta? El psicoanálisis no lo metí en esa bolsita de teorías, porque no lo es, ¿sí? Ahorita voy a tratar de explicar por qué, ¿no? Ahora, además de tener una multiplicidad de teorías psicológicas, como lo acabo de comentar, tenemos una multiplicidad de objetos de estudio de la psicología. Es decir, cada una de estas psicologías dirá que el objeto de estudio de la psicología es distinto. Algunos dirán que el objeto del estudio de la psicología, por ejemplo, es la conducta, otros tal vez dirán que es la cognición, otros dirán que es la percepción, otros dirán que es el campo psicológico, otros dirán que es la interacción entre el individuo y el medio ambiente, otros dirán que tal vez son los procesos cognitivos, ¿sí? Entonces, aparte de que hay una multiplicidad de teorías, hay una multiplicidad de objetos, lo cual es problemático hasta cierto punto, porque claro, cuando uno le pregunta al psicólogo, bueno, ¿y qué estudias como psicólogo? Pues bueno, de repente no es tan fácil contestarlo, porque hay una multiplicidad realmente de objetos de estudio para la psicología, ¿no? Y además de eso, como tercer punto, hay una multiplicidad de estrategias de investigación. Es decir, hay psicólogos que utilizan como método exclusivo de investigación el método experimental. Hay otros psicólogos que utilizan como método de investigación el método del experimento biótico, ¿sí? Que es ir a investigar y experimentar con un sujeto en su medio ambiente. Hay otros que utilizan el método intersubjetivo, que tiene más que ver con la exploración del otro a través de las entrevistas, etc. Otros utilizan el método psicométrico, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, frente a esta dificultad, la verdad es que cuando uno dice si el psicoanálisis está más allá de la psicología, tendríamos que preguntarnos de qué es psicología. Y yo lo que les voy a contestar es un poco aventurado, pero yo les voy a decir que está más allá de todas ellas. Porque si bien todas estas psicologías forman una multiplicidad y un abanico muy amplio, todas ellas comparten algunos puntos y algunos elementos, ¿sí? Que son precisamente opuestos a lo que el psicoanálisis plantea. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si hay dudas hasta acá para dar un pasito adelante. ¿No? ¿Todo en orden? Perfecto. Gracias, Andrea. Muy bien, gracias, gracias. Okay. Okay. Con toda esta dificultad, vamos a tratar de dar una definición unificada de psicología. Y desde que digo unificada, ya me estoy metiendo en problemas, porque si aquí tuviera un psicólogo conductual, por ejemplo, me dirían, esa definición yo no la comparto. Y si tuviera un psicólogo cognitivo, me dirían, esa definición yo tampoco la comparto. Y si tuviera un psicólogo sistémico, me dirían, pero para nada. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de dar una definición unificada de psicología, que no es una definición propia, evidentemente, sino es una definición que más o menos se le da a cualquier estudiante introductorio en psicología. ¿Sí? Entendiendo que evidentemente trata de unificar una multiplicidad de enfoques que de repente no comparten tanto, ¿no? Pero bueno, primera situación, podemos entender a la psicología como un estudio, una forma de estudio científico, ¿sí? O sea, independientemente del método que utilicen
las diversas psicologías, experimental, experimento biótico, el método fenomenológico, el método intersubjetivo, lo que ustedes quieran, todas las psicologías más o menos tratarán de decir que son ciencia. ¿Sí? No hay una sola psicología que diga, yo no soy ciencia, no me interesa hacer ciencia. ¿Sí? Claro, entre ellos, y vean a los psicotiktok, por favor, se revientan todo el tiempo, ¿no? Están haciendo una ciencia, eso, ¿cómo le llamas eso? Se revientan todo el tiempo, pero todos aspiran a pensar y argumentar que su conocimiento es científico. ¿Sí? Como si también, por otro lado, existiera una sola forma de hacer ciencia, que ese es otro problema, ¿no? Si ustedes le preguntan a un epistemólogo, aquí Gus tiene mucho conocimiento al respecto, también uno diría, bueno, pues, las ciencias, ¿no? Porque, así como la ciencia es un poco difícil de pensar, pero bueno, todas las disciplinas, todas las teorías de las que acabo de hablar, más o menos se pensarán a sí mismas como formas de hacer ciencia, lo cual está muy bien, ¿no? Todo el mundo aplaude que el saber sea científico. Todo el mundo menos los psicoanalistas, y ahorita voy a explicar por qué. Todo el mundo más o menos aplaude que se aspira a ser ciencia, ¿no? Segundo, es una forma de estudio científico que estudia los procesos mentales, por un lado, ¿sí? Que dentro de los procesos mentales podemos pensar varios y se los voy a enumerar. Por ejemplo, un proceso mental es el pensamiento. Por ejemplo, otro proceso mental es la memoria. Otro proceso mental es el aprendizaje. Otro proceso mental es la comunicación, ¿sí? Otro proceso mental es ahorita vamos para allá, Javier. Bueno, ahorita lo contesto, déjame terminar con esto y ahorita te contesto lo que estás diciendo, ¿sí? Dame 2 segundos, Javier, nada más, te voy a silenciar un segundito porque me está distrayendo un poco y ahorita tratamos de contestar, ¿no? Entonces les insistía, ¿no? Los procesos mentales, juicio, pensamiento, inteligencia, memoria, aprendizaje, el sueño incluso, sí, todos son procesos mentales, ¿no? Entonces, la psicología busca estudiar de forma científica esos procesos mentales. Eso tiene un chorro de complicaciones, ¿no? Y por otro lado, también busca estudiar de forma científica la conducta. Ahora, Javier acá nos pregunta, una pregunta bastante importante, y de hecho se le dieron a Foucault, ¿no? Es la psicología existe como tal una ciencia, ¿cierto? Sí. Esa fue tu pregunta. Ok, no quiero yo aquí, digamos, profundizar demasiado en este gran problema epistemológico, pero yo te tendría que regresar la pregunta necesariamente, Javier, y te tendría que decir, ¿qué entiendes por ciencia? ¿Sí? Por ejemplo, te preguntaría lo siguiente, ¿las matemáticas son una ciencia? Pues en teoría sí, ¿no? ¿Mandé? En teoría sí. ¿En teoría sí? En teoría sí. O sea, yo supongo que la ciencia lo define el método. Tú supones que la defiendes. Bueno, a ver, puede haber un método, digamos, para curar a alguien de manera chamanística, y hay un método, ¿no? Y no sé si es Bueno, sí, necesariamente. Entonces, yo te diría, ¿qué entiendes por ciencia, Javier? Pero déjame te regrese la pregunta, pero si es necesario para mí. No sé, o sea, como a mí me lo enseñaron es aquellos que aplican el método científico. Claro, pero ahí tenemos un gran problema y otra vez, que es cuál es el método científico como tal. O Perdón sea, suena que te respondo una y otra vez así, tautológico. pero soy psicoanalista, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sería el método científico? ¿Sí? Es un problema enorme, ¿eh? Es un problema enorme. Yo te diría, Javier, y para No, ya retiro mi pregunta. No, y para no meter en tantos rollos. Hay ciertos segmentos de la psicología que se ajustan bastante bien. El método científico es muy amplio, ¿no? Pero hay formas de psicología que se ajustan bastante bien al método experimental, por ejemplo. Entonces, esas formas de psicología, por ejemplo, la psicología conductual, utiliza cotidianamente el método experimental y esa forma de psicología conductual se ajusta perfectamente bien a lo que conocemos típicamente como método científico experimental. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esa forma de psicología sí se puede considerar una ciencia con el mismo estatuto casi que la física o que la química, etc. Esa forma de psicología estudia cierto número de fenómenos, ¿sí? Ahora, si ampliamos el concepto de ciencia o problematizamos el concepto de ciencia, entonces hay otras formas de psicología que también se acoplan, ¿sí? Lo que yo quiero argumentar acá, más allá de discutir si es ciencia o no, lo que sí quiero discutir es que todas las psicologías
aspiran a hacer ciencia. O sea, para ellos es como una, digamos, una estrellita, o es como una medalla al colgarse el mote de ciencia, el apellido de ciencia. Para la psicología es muy importante en general. ¿Sí? De hecho, para la ciencia como práctica cultural, es muy importante que la psicología se acepte como ciencia. Es muy interesante, porque la psicología busca hacer ciencia y la ciencia en general, todo el aparato cultural que llamamos ciencia, para ella es muy importante que la psicología se ajuste a la ciencia. ¿Sí? Entonces, más allá de si lo es o no lo es, lo que quiero argumentar es, todas las psicologías buscan eso, buscan ponerse esa medalla. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, buscan ponerse esa medalla para poder estudiar de forma científica los procesos mentales que acabo de comentar y o la conducta. ¿Sí? Ahora, tenemos un problema enorme porque ya desde aquí, por ejemplo, un psicólogo conductual dirá, a mí no me interesan los procesos mentales, o más bien los procesos mentales al final son conducta. ¿Sí? Y tendremos a otros psicólogos, por ejemplo, los psicólogos existenciales o humanistas, que dirán, a mí no me interesa la conducta, a mí me interesan más los procesos mentales. Tenemos un problema con esta definición unificada, pero tómenmela por buena de momento. ¿Sí? Estudio científico de procesos mentales y la conducta. ¿Ok? Bien. Ahora, yo lo que propongo, o lo que tratamos de proponer, es que el psicoanálisis va más allá de eso. ¿Sí? Ahora, ¿en qué sentido va más allá de eso? Y aquí voy a empezar a problematizar un poco un tema particular, que es el tema de los procesos mentales y de la conducta en particular. ¿Ok? Si tratamos de estudiar los procesos mentales, tenemos un problema importante, ¿sí? Porque los procesos mentales como tal son procesos que podemos entender como completamente subjetivos. ¿Qué quiere decir subjetivos? A ver, si yo les digo, me estoy sintiendo triste, ¿sí? Ahí estoy aludiendo a un proceso mental, que es la emoción, me estoy sintiendo triste. El gran problema es que ustedes no tienen manera de corroborar con datos objetivos si yo me siento triste. No hay forma en que lo hagan. ¿Sí? Podrán examinar mi cerebro y dirán, bueno, tiene poca dopamina, pero eso no garantiza que me esté sintiendo triste. Porque la tristeza como tal es una experiencia subjetiva. O si yo les digo, estoy recordando a mi mamá, ustedes no tienen forma de saber si eso está aconteciendo realmente en mi mente, porque es una experiencia subjetiva. Si yo les digo, estoy pensando en cómo resolver un problema, ustedes no tienen forma de saber, porque es una experiencia subjetiva. Es decir, los procesos mentales son en términos generales, o sea, subjetivos. El único que tiene acceso a esos procesos mentales, ¿quién es? El que los experimenta. ¿Sí? De tal manera que para poder estudiar de forma científica los procesos mentales, ¿sí? No me queda otra más que preguntarle a la persona y a partir de lo que él me dice, estudiarlos. Y confiar en que de alguna manera lo que me está diciendo es transparente. Y confiar en que de alguna u otra manera la persona me puede dar cuenta de lo que acontece dentro de su mente. O sea, tengo que asumir que la persona es transparente a sí misma. ¿Entienden la idea? Sí, o sea, que la persona se puede observar y puede transparentemente transmitir lo que está observando. Ese es un problema enorme. Y es asumir demasiado. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Tan es asumir demasiado que ustedes pueden hacer esta experiencia todas las veces que ustedes lo necesiten. ¿Sí? Traten de recordar un acontecimiento de su infancia. Recuerden el acontecimiento, ¿sí? Así tráiganlo a su mente, ahí están utilizando la memoria. ¿Sí? Y luego vayan con una persona, con un ser querido, y pregúntenles si recuerdan ese evento. Y probablemente lo que ellos recuerdan, lo que ustedes recuerdan, sea muy distinto, o tengan matices distintos. ¿Sí? Otro ejemplo que pueden hacer todo el tiempo que ustedes quieran. Traten de recordar cómo era su primaria. Traten de recordar. Los salones, las canchas de fútbol si tenían. Traten de recordar. Y luego vayan a su primaria. Y lo que van a constatar es que ustedes tienen el recuerdo de que la portería era enorme y hoy que se paran junto a ella está así chiquitita. ¿Se me estoy explicando? Ahí tenemos otro ejemplo de cómo la memoria no es transparente a sí misma. ¿Sí? Si yo te pregunto, si tú me dices, siento tristeza, yo por ahí te puedo preguntar, ¿pero es melancolía o tristeza? Y tú vas a decir, ¿pero cuál es la diferencia? Bueno, ¿es depresión o tristeza? ¿O es abatimiento? ¿Sí me estoy explicando? Es decir, el cómo yo puedo dar cuenta de mi propia experiencia, la verdad es que
nos mete en un gran problema, ¿sí? Porque se asume que yo soy transparente a mí mismo y que puedo ser objetivo con respecto a mí mismo y dar cuenta de lo que acontece en mi mente de una manera transparente. El psicoanálisis no cree eso, ya iré para allá, ¿sí? Es un problema enorme, ¿sí? El tema de los procesos mentales pensado así como que yo puedo dar cuenta de lo que yo siento. De hecho, uno de los primeros psicólogos experimentales, Wilhelm Wundt, entrenaba a sus sujetos experimentales, que eran sus alumnos, para que pudieran más o menos dar cuenta de manera lo más objetiva posible de sus procesos mentales, ¿sí? El mismo Wilhelm Wundt termina dándose cuenta que eso es imposible, ¿sí? Por eso Wilhelm Wundt abandona la psicología experimental y empieza a hacer otra forma de psicología. O no la abandona, sino dice, esa es la mitad de la historia, hay otra forma de hacer psicología, ¿no? Que es la psicología de los pueblos, se llama él, ¿sí? Entonces, si se trata de estudiar de manera científica los procesos mentales, ahí tenemos un problema. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. ¿Cómo vas a estudiar de manera científica eso de lo cual no se puede dar cuenta más que a partir de la subjetividad de la persona que está experimentando el proceso? Sí, es un problema importante. Por eso tal vez los conductistas dicen, yo me voy a olvidar de los procesos mentales y voy a estudiar la conducta, porque la conducta tiene una gran ventaja. La conducta es observable por todos, ¿sí? Es decir, yo decir, estoy triste, nada más yo lo puedo observar, pero si me pongo a llorar, eso todo el mundo lo puede observar. Entonces dicen, en vez de estudiar la tristeza, que es un fenómeno subjetivo, que no se puede observar, pues vamos a estudiar el fenómeno del llanto. Sí se puede observar. Incluso puedo medir cuánto llora, ¿saben? Cuántas lágrimas produce. O vamos a estudiar el fenómeno de la abulia, es decir, el fenómeno donde la persona no se levanta de su cama, y lo puedo medir. Tuvo 3 horas acostado en su cama desde que despertó hasta que se levantó. Se puede medir. Entonces, los psicólogos conductuales dicen, a ver, vamos a estudiar la conducta, lo cual parece bastante lógico, ¿sí? El gran problema es cuando tratamos de definir conducta. Ahí es donde hay un gran problema. Porque cuando yo trato de definir conducta, ¿sí? me enfrento a un problema importante. ¿Qué es la conducta? ¿Sí? Por ejemplo, les va a parecer muy raro lo que voy a decir, ¿no? Es rarísimo les va a parecer, pero por favor vayan siguiendo la lógica que yo estoy siguiendo, ¿sí? ¿Los elementos químicos tienen conducta? Sí, los elementos químicos tienen conducta. Si yo pongo, los compuestos químicos, quiero decir, si yo pongo, por ejemplo, un magneto y hierro, voy a ver que el hierro tiene una conducta. ¿Entienden? La conducta de moverse y acercarse al magneto. O al revés. Pues ahí hay conducta. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a decir, híjole, si los psicólogos estudian ¿la conducta de quién? ¿Entienden la idea? ¿Sí? Porque un planeta también tiene conducta al moverse alrededor de, al orbitar. Un átomo tiene conducta. Un electrón. Entonces, a ver, bueno, está bien. Si vas a estudiar la conducta, vas a estudiar la conducta de quién. Bueno, la conducta de los organismos vivos. Perfecto. Ok, pero entonces un virus tiene conducta. Entonces una bacteria tiene conducta. ¿Entienden? Y entonces ¿cómo se llama? Un organismo unicelular tiene conducta. Y un organismo simple tiene conducta. Bueno, entonces ¿la conducta de quién? Pues la conducta de los organismos superiores. Ok, los reptiles tienen conducta. ¿También la conducta de ellos? Sí va la conducta de ellos. Los pichones tienen conducta, ¿sí? Entonces, se estudia la conducta, los psicólogos tratan de resolverlo de esa forma. Bueno, conducta de los animales superiores, ¿sí? Lo cual ya implica como una cierta distinción un poco arbitraria, pero vamos a darla por buena, ¿sí? Entonces, la conducta de los animales superiores que va desde los reptiles a los mamíferos a los seres humanos. Perfecto. Ahora, tenemos un gran problema, ¿sí? Porque dentro del organismo existen partes del organismo que tienen conducta. Por ejemplo, el páncreas tiene conducta. ¿Entienden? El páncreas, cuando yo ingiero mucho azúcar, el páncreas empieza a tener una conducta que es segregar insulina. Ahí tenemos otro problema, porque esa conducta la tiene que estudiar el conductista o no la tiene que estudiar. ¿Me estoy explicando? O la pupila tiene conducta. Si yo le aviento luz a la pupila, se va a contraer. ¿Esa conducta se estudia o no se estudia? ¿Entienden el gran problema? ¿Sí? Entonces, el problema es qué estamos definiendo como conducta. ¿Sí? Cuando yo no puedo definir mi objeto de estudio de una manera clara, entonces me meto en problemas.
Y los conductistas justamente tienen el problema de que les cuesta mucho trabajo definir qué es conducta. Es un poco como esta definición de, como esta idea, no me acuerdo qué autor decía, ¿no? Si no me preguntas qué es el tiempo, sí sé qué es. Pero si me preguntas qué es, ya lo dejo de saber. ¿Quién lo decía? No me acuerdo. Seguramente nadie la referencia. Pero eso pasa con la conducta, ¿sí? Si no me preguntas qué es, sí sé qué es. Pero si me empiezas a cuestionar, me doy cuenta que no sé exactamente a qué me refiero cuando hablo de conducta. ¿Y conducta de qué? ¿Sí? Bueno, evidentemente los psicólogos conductuales y los psicólogos en general tratan de resolver este problema a través de un viraje hacia la biología. Un viraje hacia la biología que implica no meterse en problemas, porque implica meterse, claro, conducta, vamos a entenderlo como cualquier comportamiento que tenga su origen en el sistema nervioso, en particular en el cerebro. ¿Sí? Lo que se tratamos de los conductistas. Lo que estudiamos es las conductas que tienen su origen en el sistema nervioso, en particular en el cerebro. Como la dilatación de la pupila no tiene su origen en el cerebro, pues no lo estudiamos. Esa la dejamos a los reflexólogos. ¿Sí? Como el reflejo de salivación innato no tiene su origen en el cerebro, ese no lo estudiamos. Ese lo estudian los reflexólogos. ¿Sí? Como el páncreas, el movimiento del páncreas no tiene su origen en el cerebro, ese no lo estudiamos, eso lo estudian los fisiólogos. ¿Sí? Pero entonces el gran problema del conductismo es que está anclando su estudio en un elemento que está fuera de la conducta, que es el cerebro mismo. ¿Sí? Por eso la psicología también viró tanto hacia la neurobiología y viró tanto hacia la neurofisiología. ¿No? Porque si tú dices, yo voy a estudiar la conducta que proviene de un órgano, como el cerebro, entonces lo natural es empezar a empalmar la psicología con la neurobiología, que es algo que también empezó a suceder y que afortunadamente los conductistas últimamente se han hecho un poco del lado de eso, ¿no? A ver, voy rápido con Sandra, que aquí está comentando algo, ¿no? Y ahí un dilema también, porque cada sistema, por supuesto, cada sistema nervioso es parecido, pero no igual, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran dilema también y un gran problema, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, espero vayan siguiendo la lógica que voy siguiendo para tratar de centrar qué es la psicología, ¿no? El estudio científico, los procesos mentales y la conducta, con el problema siempre de virar hacia el cerebrocentrismo. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿cuál es el origen de los procesos mentales? Pues el cerebro. ¿Y cuál es el origen de la conducta que me interesa? Pues el cerebro. ¿Sí? Por eso siempre la psicología tiene el gran problema de que está tan cerca de la neurobiología y de la neurociencia y tan cerca de fundirse con ella. Los psicólogos, créanme, tienen que hacer un gran esfuerzo para distinguirse. No es fácil. Lo tratan de hacer, de repente no es tan fácil, ¿no? Bien, voy a continuar un poco con qué plantea la psicología unificada. Otra vez les diría, hay muchos psicólogos que están en contra de esto, ¿sí? Déjenme lo sitúo para ya después distinguirlo del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué piensa la psicología si la pensamos como unificada? Que el sujeto es un sujeto de la conciencia, ¿sí? Es decir, lo que les decía hace un momento, que uno puede tener más o menos una conciencia plena de sus procesos mentales, ¿sí? Uno puede saber por qué está pensando lo que está pensando, saber qué es lo que está pensando, saber qué es lo que está sintiendo, saber qué juicios está teniendo, saber qué recuerda. Si me explico, ese es un sujeto completamente de la conciencia. Yo sé qué recuerdo, yo sé qué siento, yo sé qué pienso, yo sé cómo hago mis juicios, ¿sí? Sujeto de la conciencia, ¿sí? Más o menos, obviamente acá habrá sus excepciones, pero todas las psicologías comparten esa idea, ¿sí? Dos, más o menos todas las psicologías comparten la idea de que existe una naturaleza humana, ¿okay? De que independientemente, digamos, de la experiencia, e independientemente de lo que se aprenda, e independientemente de lo que venga por parte del medio ambiente, existe una naturaleza humana, ¿sí? Y esa naturaleza humana es compartido por todos los humanos en todos los momentos históricos y en todos los contextos culturales. Entonces, más o menos las psicologías tienden a eso. De repente lo dicen abiertamente, de repente no. Les voy a poner más un ejemplo de cómo hacia allá tienden, ¿sí? Todos vieron esta película, los que ya me conocen ya saben que una y otra vez hablo de este ejemplo, pero es que es buenísimo. Todos vieron la película de Intensamente, que aparte todos nos fascinó, ¿no? Intensamente, ya saben, donde se plantea la idea de las emociones universales, ¿no? Todos tienen esas emociones, ¿no? Bueno, esa película de Intensamente nace de una investigación que es un psicólogo, se llamaba Ekman, ¿sí? Donde él precisamente lo que hace es proponerse demostrar que existen emociones universales.
Entonces va a distintas culturas, a distintos lugares, a distintas regiones del mundo y trata de identificar cuáles son esas emociones universales. Y lo que dice es, bueno, las emociones universales que todos los seres humanos tienen en todos los contextos son estas, las que aparecen en la película. ¿Sí? Ya saben, ¿no? Miedo, alegría, tristeza, etc. Desagrado, que realmente es asco, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es, hay una naturaleza humana. Entonces, estas 5 emociones se manifiestan en cualquier lugar. ¿Sí? Desde la antropología, hace muy poco tiempo, realmente del 2000 para acá, un antropólogo español que se apellida Jairo, si no me equivoco, se me está yendo el nombre, Jairo me parece, demuestra que la emoción que supuestamente es universal de la alegría y que se expresa universalmente a partir de cierto movimiento facial, ¿sí? Porque lo que dice Ekman es, todas las personas en todo el mundo demuestran la alegría básicamente de la misma manera, con una microexpresión facial muy característica, que aparte compartimos con los primates. Los primates también tienen esa expresión facial. Bueno, Ekman, Jairo, justamente lo que demuestra es que en una isla en particular de Nueva Zelanda, una tribu grandecita, cuando tiene esta expresión facial, no está demostrando alegría. Está demostrando algo así como, me tienes hechizado. Y entonces, como me tienes hechizado, yo tengo que hacer lo que tú me digas por cierto tiempo. O sea, otra situación completamente distinta. ¿Sí? Y si realmente este experimento de Jairo se replicó, y bueno, realmente lo que se ha mostrado es que no se puede plantear la idea de emociones universales, ¿no? Aún así, la psicología tiende a pensar que hay una naturaleza humana. Incluso va tan lejos, o fue tan lejos como para pensar que hay una naturaleza de lo que es el ser femenino y una naturaleza de lo que es el ser masculino. Y que como existe una naturaleza humana, se necesita un determinado ambiente para que ese humano crezca, se desarrolle como un ser humano sano. ¿Sí? Todas las psicologías más o menos piensan en eso. ¿Sí? Por otro lado, las psicologías tienden a ser individuocentristas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tienden a explicar la conducta en función de variables que dependen del individuo, ¿no? Claro, si este niño no puede poner atención en clase, es porque tiene déficit de atención. Claro, si esta persona se mete, voy a usar un pésimo lenguaje de psicología de tercera, pero permítanme por favor, si esta persona tiene relaciones tóxicas, por supuesto, es que tiene apego evitativo. Está ahí, él tiene apego evitativo. Claro, si esta persona no respeta los derechos de los demás y tiende a conductas criminales, es porque es psicópata. ¿Entienden la idea? O sea, en general, no todas, las que no son tan individuocentristas, pero en general la psicología tiende al individuocentrismo. ¿Sí? Por eso la psicología está fascinada en buena medida, no toda otra vez, de hecho, diría, la peor parte de la psicología está fascinada en poner etiquetas. En poner etiquetas, es decir, este es introvertido, este es extrovertido, este tiene apertura a la experiencia, este es inteligente, este tiene pensamiento abstracto. ¿Por qué? Porque es individuocentrista. Entonces, las variables que explican la conducta las tiende a centrar en el individuo. ¿Sí? Como tercer punto, ¿sí? Como cuarto punto que comparten más o menos todas las psicologías, insisto, y perdón que insiste, lo voy a insistir todas las veces que sea necesario, porque no es que todas lo planteen igual, pero más o menos lo comparten, ¿no? Es esta idea de que el organismo es básicamente un organismo biológico, ¿sí? O sea, el organismo humano, básicamente, es un organismo biológico, y ese organismo biológico tiene una cierta genética, ¿sí? Y ese organismo con su genética, con sus instintos, con sus reflejos, necesita de un determinado ambiente para poder desarrollarse de una manera más o menos adecuada y sana. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué es lo que piensan? Los psicólogos lo que piensan son dos cosas. Uno, el organismo biológico, por un lado, y por otro lado, la ecología, el ambiente ecológico. ¿Sí? Y cómo el ambiente ecológico, o sea, lo que está alrededor, lo que los alemanes, digo muy rápido, lo que los alemanes llaman el Umwelt, eso que está alrededor, cómo impacta sobre ese organismo. Entonces, los psicólogos piensan en esos dos aspectos, ambiente u organismo biológico. Ambiente u organismo biológico. ¿Sí? Y claro que lo que ellos piensan es que mientras mejor sea la integración entre el ambiente y el organismo biológico,
mejor va a ser el desarrollo de ese individuo. ¿Sí? Si nos encontramos con alguna dificultad, es porque la dificultad con el organismo, con el individuo, es porque la dificultad estuvo en el ambiente o en el organismo biológico. Son las dos variables que contemplan, ya con sus distintas modalidades, pero son las dos que contemplan. ¿Sí? De hecho, vean ustedes, es súper interesante porque, bueno, aquí Gustavo no me va a dejar mentir, cuando los gringos hablaron justamente de asesinos seriales, ¿de qué hablaron? O sea, claro, el asesino serial tiene un tema ahí en su lóbulo frontal, en el organismo, pero aparte de ese tema del organismo, en el lóbulo frontal, estuvo sometido a un ambiente de agresión temprana y de descanso. Entonces, son las dos variables que no tienen otras. ¿Sí me explico? Ya al ambiente le pueden meter un chorro de cosas y al organismo biológico un chorro, pero al final son las dos matrices. ¿Sí? Por eso, para todas las psicologías hay un conjunto de temas de interés permanente. ¿Sí? ¿Qué es más importante, la naturaleza o la crianza? Entonces algunos dirán, para ciertas cosas es más importante la naturaleza entendido como las características innatas del organismo, y para otras cuestiones la crianza. ¿Sí? Hay tratan de discutir, por ejemplo, para la inteligencia, ¿qué es más importante? ¿Lo que me tocó en la lotería genética o la crianza que me dan? Por ejemplo, para ser un virtuoso en la música, ¿qué es más importante? ¿Lo que traía yo genéticamente o la crianza? ¿Sí? ¿Messi hubiera sido Messi si hubiera nacido en Afganistán o no? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? O si un afgano hubiera nacido en la familia de Messi, ¿hubiera sido Messi? ¿Entienden? No. Debate naturaleza contra crianza. Los psicólogos les fascina este debate. Les fascina. Los psicoanalistas estamos lejísimos de eso. De hecho, los psicoanalistas están muy lejos de todo esto, ahorita lo voy a comentar, pero primero hay que situar a la psicología, ¿no? Otro debate permanente de los psicólogos, que también discuten todo el tiempo, es universalidad contra particularidad, ¿sí? ¿Qué es universal? ¿Qué compartimos todos los seres humanos? ¿Y qué no compartimos todos? Porque el ambiente lo va generando. ¿Sí? Por ejemplo, todos los seres humanos creemos que matar está mal. Todos lo creemos. Todos los seres humanos distinguimos entre masculino y femenino, en general. Todos los seres humanos buscamos establecer una pareja. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ¿qué hay de universal en el ser humano y qué hay de particular? A los psicólogos también están fascinados por eso, y por buenas razones, ideológicas, pero buenas. ¿Sí? Mente o cuerpo, otro debate que les fascina a los psicólogos. ¿Qué viene de la mente y qué viene del cuerpo? ¿Qué depende de la materia orgánica y qué depende de esto que llamamos mente? ¿Sí? Una persona se deprime por su mentalidad y sus pensamientos, o se deprime porque su sistema dopaminérgico no funciona. Los psicólogos les fascina ese ¿cómo se llama? Debate también. ¿Sí? Estabilidad contra cambio. ¿Qué del organismo, qué de la conducta se puede cambiar y qué se mantiene estable? ¿Sí? Un alcohólico puede cambiar. Una persona que tiene un rasgo autista o que es autista puede cambiar o no puede cambiar. Los psicólogos les fascina también ese debate. ¿Qué tanto se puede cambiar o no? ¿Sí? Todos los psicólogos más o menos comparten estos debates y comparten estas nociones. Pero sobre todo, y este es el que más me interesa, toda psicología, y aquí sí meto a todas, piensan, y ahorita van a ver la importancia de esto que voy a decir, piensan que el lenguaje es un sistema que sirve para comunicarse exclusivamente. O sea, ¿qué es lo que piensan los psicólogos? Básicamente lo siguiente, que existe la realidad de afuera o la realidad del propio cuerpo y que el lenguaje son una serie de etiquetas que le ponemos a la realidad y que utilizamos esas etiquetas para comunicar al otro nuestra realidad. ¿Sí? Y que evidentemente mientras mejor sean esas etiquetas, mejor comunicación va a haber. ¿Sí? Y que mientras mejores sean esas etiquetas, mejor van a funcionar las cosas. ¿Sí? Entonces, todos los psicólogos, ahí sí me atrevo a decir que no solo los psicólogos, me atrevo a decir que Occidente piensa en general el lenguaje como una herramienta de comunicación y como una herramienta que nace del ser humano. El ser humano construyó el lenguaje. En algún momento de la vida el ser humano construyó el lenguaje, quién sabe cómo, pudo haber sido la Torre de Babel o pudo haber sido lo que fuera, no importa, pero el lenguaje construyó el lenguaje fue construido por el ser humano y luego el ser humano utiliza el lenguaje. ¿Sí? Eso, insisto, no es solo una noción psicológica, sino es una noción en general de Occidente. ¿Sí? Bueno, perdón, ¿alguna duda hasta acá? Por favor, si hay alguna pregunta, comentario, estaría súper bien, porque voy a lo denso. Aunque no lo crean, voy a lo denso. Hecho, pues. Bueno.
dos ejemplos de cómo el psicoanálisis va más allá de la psicología. Ya expliqué más o menos lo que toda la psicología comparte, ¿sí? Ahora voy a hablar de dos ejemplos muy prácticos, ¿sí? De cómo el psicoanálisis va más allá de la psicología, ¿sí? Para eso tengo que partir de un experimento psicológico. Por eso les digo que el psicoanalista no le cae mal saber de psicología, no le cae mal, ¿sí? Para poder diferenciarse, ¿sí? Este es un experimento conductual, o sea, de la psicología más académica, experimental, como decía hace ratito nuestro colega, eh, ya se me fue aquí el chat, pero creo que acá lo tengo. Como decía Javier Villaseñor, preguntaba, ¿la psicología es ciencia? Yo diría ciencia experimental. Esta psicología que voy a explicar es psicología experimental pura y dura. ¿Sí? Les explico el experimento desde el punto de vista psicológico, conductual. Afortunadamente aquí me puedo poner mi chaqueta de psicólogo. No va a durar más de 10 minutos, me la voy a quitar, pero me la voy a poner. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que están tratando de investigar Krestolnikov y Schenger? Algunos ya han escuchado este experimento, pero bueno, escuchen el contexto completo para que lo entendamos, la diferencia entre psicología y psicoanálisis. ¿Sí? Ellos trataban de investigar algo muy puntual. Si un perrito es capaz de distinguir entre un círculo y una elipse, y hasta qué momento puede distinguir entre ellas, ¿sí? Para ello, evidentemente, no puedo utilizar la introspección, ¿entiendes? Yo no le puedo preguntar al perrito, oye, ¿eso que ves es un círculo? Y el perrito no me va a contestar. No se puede utilizar la introspección. Se tiene que utilizar meramente marcadores conductuales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen con el perrito? Bueno, primero lo entrenan para que pueda salivar cuando ve el círculo. Por cierto, Krestolnikov y Schenger son discípulos de Pavlov, son psicólogos experimentales puros y duros, ¿eh? Tan puros y duros, antes de ir, déjenme les explico rapidísimo, tan puros y duros que trataban de tener tanto control de las variables que Pavlov tenía algo que se llamaba la torre del silencio. En la torre del silencio ahí nacían sus perritos y ahí crecían toda su vida, no veían nada que Pavlov no tuviera controlado. El tiempo en el que se alimentaban, cuánto se alimentaban, si veían una hembra, no veían una hembra, todo está perfectamente controlado, ¿sí? De hecho, una vez es famoso que, les platico rapidísimo la experiencia, para que no sea tan rudo, ¿no? Pavlov, uno de los discípulos de Pavlov tenía que darles de comer a los perritos a cierta hora, ¿sí? Entonces, el discípulo de Pavlov, ya saben, va corriendo para darles de comer, pero en eso estalla un tema de la Revolución Rusa, algo de la Revolución Rusa. Entonces, el chavo, que necesita de comer, llega tarde a darles de comer a los perros. Y Pavlov le dice, pero ¿cómo se te ocurre llegar tarde? ¿No ves que le estás echando a perder mis experimentos? Y el chavo dice, pero es que acaba de estallar la revolución. Y Pavlov dice, ay, me vale que acaba de estallar la revolución. A mí no me echas a perder mis experimentos. Ya tienes todo bajo control. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ahora, uno de estos perritos es sometido a este experimento. Entonces, lo que hace con el perrito, que es Tommy Schenger, es que le ponen el círculo y luego lo alimentan. Varias veces, varios ensayos. Le ponen el círculo y luego lo alimentan. Le ponen el círculo y luego lo alimentan durante varios días. Llega un momento en que cuando el perrito ve el círculo, empieza a salivar. ¿Sí? Eso que nos dice que el perro ya está, lo voy a poner entre comillas, un conductista me acribillaría si digo esto, pero lo voy a decir, entre comillas, está distinguiendo el círculo. Se está respondiendo al círculo con la salivación. ¿Sí? Ahora, le ponen al perrito la elipse. Y cuando el perrito ve la elipse, también empieza a salivar. Entonces, ¿qué nos dice? Que el perrito está respondiendo a algo que ve en la pantalla. ¿Sí? No necesariamente al círculo, sino con la cosa que le ponga en la pantalla, el perrito va a salivar. Entonces, ahora tienen que enseñarle a que no salive frente a la elipse. Entonces, le vuelven a poner la elipse y cuando el perrito saliva, le dan una pequeñísima descarga eléctrica, pequeñísima, tampoco eran sádicos, pequeña descarga eléctrica. Entonces, cuando le dan la descarga eléctrica y después de varios ensayos de ponerle la elipse y darle una descarga eléctrica, el perrito deja de salivar al darle elipse. Entonces, cuando le ponen el círculo, saliva, cuando le ponen la elipse, no saliva. Entonces, ahí podemos decir, perfecto, el perro distingue, entre comillas, responde de manera diferenciada, para decirlo conductualmente, entre la elipse y el círculo. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Qué les interesa que Krestolnikov y Schenger? Bueno, ¿hasta qué punto, hasta qué grado el perrito es capaz de distinguir el círculo de la elipse? ¿Ok? Porque aquí tengo claramente una elipse y aquí tengo claramente un círculo. ¿El perrito será capaz de distinguir esta y decir esto es una elipse y no un círculo? Bueno, Krestolnikov y Schenger se dan cuenta que sí, que cuando le ponen no saliva. Pues perfecto. El perrito se da cuenta que es una elipse. Luego le ponen ¿sí? Y el perrito no saliva.
¿Ok? Luego le ponen este. Si yo se los pongo a ustedes, incluso ustedes me dirán, es un círculo. No, no es un círculo, es una pequeña elipse, muy, muy, muy poco marcada, pero es una pequeña elipse. Que Stolnikov y Schenker querían saber si el perrito podía distinguir esta. ¿Sí? Resulta que cuando le ponen esta, pasa algo completamente inesperado. ¿Ok? Donde realmente nos interesa y entra un poco el psicoanálisis. ¿Qué es lo que sucede? Que el perrito empieza a salivar, deja de salivar, muerde su arnés, se pone agresivo, empieza a llorar, empieza a ponerse neurótico, déjenme decirlo así. Que Stolnikov y Schenker no esperaban eso. Entonces entran al lugar del dispositivo experimental, sacan al perrito, el perrito muerde a uno. ¿Qué pasó? Se lo llevan a su jaula en la Torre del Silencio y el perrito tenía ya conductas muy desorganizadas. Es decir, el perrito ya no comía, no dormía, se orinaba donde fuera, o sea, se desorganizó completamente su conducta. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Okay. Ahora, ¿qué es lo que le interesa al psicoanalista de este experimento? Y que justamente va más allá de la psicología conductual pura. La psicología conductual pura, por supuesto que lo que explica es que cuando estamos frente a un estímulo muy ambiguo, ¿sí? Podemos, el organismo, un perrito, puede desarrollar estas conductas neuróticas. Lo que no alcanza a explicar la psicología conductual y donde el psicoanálisis va más allá de eso, es que precisamente para construir y diseñar todo este experimento, ¿sí? Que elipse, círculo, empezar a transformar una elipse en un círculo, se necesita todo un dispositivo simbólico que es anterior a Kristolnikov y Schenker. Kristolnikov y Schenker utilizaron ese dispositivo simbólico para construir la experiencia y para poner en relación un círculo y una elipse y para someter al organismo, al perrito, a ese experimento. No sé si me estoy explicando. O sea, se requirió toda una anterioridad de las cuales Kristolnikov y Schenker no tenían ni conciencia para poder poner en relación estos dos estímulos y generar en el perrito la conducta neurótica. Entonces, escuchen lo que voy a decir por el amor del cielo. Si me tengo que tener que, entonces me detengo. ¿Qué neurotizó al perrito? ¿El experimento? No, lo que neurotiza al perrito es el dispositivo simbólico que permite organizar ese experimento. Gracias a un dispositivo simbólico que precede a Kristolnikov y Schenker, se puede organizar ese experimento y entonces neurotizar al perrito. Es decir, la neurosis de ese perrito, los psicoanalistas, los conductistas la llaman neurosis experimental, no depende del experimento como tal, sino depende de cómo un aparato simbólico permitió armar ese experimento. ¿Sí? Voy a tratar de traer esto un poco a la experiencia cotidiana, digamos, de la clínica. ¿Sí? Un papá que de repente se acerca a su hijo y su hijo, y cuando se acerca, lo apapacha, lo abraza, le da cariño. ¿Okay? Y de repente el hijo en otro día se le acerca y el papá lo trata muy mal, lo agrede. Y otro día se acerca el chavito y papá lo apapacha. Y otro día se acerca el chavito y lo agrede. Bueno, lo que les estoy proponiendo es que justamente el chavito no sabe distinguir si el papá es círculo o elipse. Y como no sabe distinguir si es círculo y elipse, el chavito se neurotiza. ¿Pero qué lo neurotizó? ¿La conducta del papá? No, porque la conducta del papá depende de todo un dispositivo simbólico que hace que el papá de repente lo agreda y de repente se porte cariñoso con él. No sé si me estoy explicando. O sea, no es que el papá decida de repente ponerse de una manera y otra, sino que hay todo un dispositivo simbólico que de repente lo presenta como círculo, déjenme decirlo así, y de repente lo presenta como elipse. Yo no le puedo echar la culpa de la neurosis al círculo o a la elipse, sino al dispositivo que se construyó. Y ese dispositivo depende de toda una armazón simbólica. En ese sentido, al psicoanálisis no le interesaría tanto, digamos que yo tengo al perrito aquí conmigo, no me interesaría tanto entrenarlo para que deje de responder neuróticamente frente a esto, sino me interesaría interrogarlo para que él mismo interrogue, lo voy a decir un poco mal, perdón, al pinche experimentador que le puso un círculo y una elipse de esa manera. Y que a lo mejor el perrito se cuestione, pero ¿por qué carajos tengo que aprender a distinguir entre un círculo y una elipse? ¿Cuál es la necesidad, maldita sea? No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, justamente el psicoanálisis va más allá porque el psicoanálisis lo que hace es ayudar, lo voy a decir así, a que la persona, que el sujeto, interrogue el sistema simbólico que produjo la neurosis. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces, no me interesa
el círculo, la elipse, no me interesa la conducta en ese sentido, porque la conducta no es otra cosa sino efecto de una armazón simbólica. Claro, si yo puedo movilizar algo de esa armazón simbólica, estoy casi seguro que la conducta va a cambiar. Pero eso es lo que menos me interesa, porque el psicoanalista lo que estudia es la armazón simbólica que permitió poner en relación estos dos con cierto tiempo, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones. Y de entrada, ¿por qué demonios el perrito estaba en la Torre del Silencio? Porque déjenme decir esto. Esto funciona siempre y cuando el perrito esté sometido a una condición que se llama privación, que es la privación justo, que el perrito está en la Torre del Silencio y solo come cuando los investigadores quieren que coma. Si el perrito fuera el perrito de su casa, esto no funcionaría. ¿Por qué? Porque el perrito de su casa ya fue sometido a otra armazón simbólica distinta. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo que investiga el psicoanálisis, lo que explora el psicoanálisis es precisamente esa armazón simbólica. Y cuando el psicoanálisis investiga esa armazón simbólica, por la vía de Freud, por la vía de Lacan y de los grandes psicoanalistas, nos damos cuenta de algo fundamental. Lo voy a decir muy rápido. Que la armazón simbólica está perfectamente bien armada, excepto porque en el centro está la castración. O sea, en el centro está la falta. ¿Sí? Y como en el centro, no me voy a meter demasiado eso, pero como en el centro está la castración y la falta, que en este caso de este experimento sería que en el fondo es imposible distinguir, cuando un círculo se parece mucho a una elipse, no se puede distinguir, más que matemáticamente, pero no visualmente. Como hay esa falta de algo que haga diferencia, entonces esa falta provoca síntomas. Y por eso en el fondo todos tenemos nuestras propias neurosis, porque todos estamos enfrentados a esa falta fundamental que opera en el sistema simbólico. Entonces al psicoanalista no le interesa la conducta, no le interesan los procesos mentales, le interesa el sistema simbólico y cómo se organiza en función de una falta, de la castración simbólica. Y cómo ese armazón simbólico que se organiza en función de una falta sí incide sobre los cuerpos, y sí incide sobre las mentes, y sí incide sobre la conducta, y sí incide sobre todo lo que ustedes quieran. Está perfecto. ¿Sí? Pero si el psicoanálisis es más allá de la psicología, es porque el psicoanálisis entiende que es el sistema simbólico el que está organizando esa conducta y el que está organizando esos procesos mentales desde atrás, por así decirlo. ¿Sí? Voy a dar un pequeño ejemplo que tiene que ver un poco con economía, nada más para... Perdón, ¿dudas hasta acá? ¿No? Les dije que se iba a poner más abstracto y creo que no estoy en lo más abstracto. Ok, les pongo nada más otro ejemplo. Sí, otro ejemplo. A ver, déjenme. Esto no estaba preparado, entonces. Aquí. Sí. Si yo tomo este, sí lo alcanzan a ver. ¿Se ve bien? ¿Sí? Y tomo este, ¿sí? Ven los dos. ¿Sí? Y agarro y les digo, te doy este o te doy este, ¿qué van a elegir? Seguramente la mayor parte de ustedes elegirá este, ¿sí? Porque le está dando valor a este billetito que no es otra cosa que un pedazo de papel o de plástico, ¿sí? Pero ¿por qué tiene valor el billetito? ¿Alguien sabe por qué tiene valor el billetito? ¿Por qué este vale más que este? Porque tiene un 100 aquí y un 50 acá. Sí, Sandra, ¿por qué? Porque uno le da el valor simbólico de dinero, Claro, ¿no? De valor. pero bueno fuera que yo le diera el valor, Sandra. Bueno fuera que yo diría, este vale 500. Porque si se tratara de, yo le doy este valor de 500, como para mí tiene este valor de 500, voy a ir a la tienda y voy a comprar algo que valga 500 pesos. Al final yo no le estoy dando el valor. No sé si me estoy explicando, eso es lo terrible. Que no es que yo le estoy dando el valor, es que toda una cultura y una sociedad le da valor a esto y yo soy parte de eso. Bueno, Ajá. esa cultura y esa sociedad es el sistema simbólico que le da el valor y el significado. Pero no soy yo. Si fuera yo solito por mí mismo, estaría padrísimo. ¿Cierto? ¿No? Ajá, sí. ¿Quién más? ¿Alguien más tenía la mano levantada? Bueno, ¿sí nos queda claro? Dulce la levantó. Dulce, te escuchamos, Dulce. ¿Querías comentar algo? Iba a decir eso, que era el culturalmente y socialmente quien nos daba el valor simbólico. Culturalmente, socialmente, y acá hay todo un sistema económico, ¿cierto? Todo un Así es. sistema económico que ni entendemos, ni sabemos cómo funciona, ni al final, ¿por qué un día yo puedo comprar, ya saben, ¿no? ¿Por qué un día yo puedo comprar con un peso un chicle? A todavía algunos de aquí nos tocó eso, y hoy tengo que tomar 10 pesos para comprar un chicle, 8 pesos. ¿Por qué? O sea, ni siquiera sabemos de dónde viene el valor. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, eso es justamente la propuesta del inconsciente. ¿Sí? No sabemos por qué las cosas tienen el valor que tienen y sin embargo nuestro cuerpo, nuestra mente reaccionan a ellas. ¿Sí? Y ese valor que tienen
esas imágenes, esos estímulos que estudian los conductistas, esas conductas que estudian los conductistas, ese valor no está en sí mismo, sino está en función de un sistema. ¿Sí? Un sistema que les confiere el valor y que al final yo no sé de dónde viene. El psicoanalista lo que estudia es ese sistema. ¿Entienden? Y eventualmente sí, la incidencia de ese sistema sobre un cuerpo. Por ejemplo, sobre un paciente. Pero no necesariamente puede estudiar el valor de ese sistema sobre otras cosas. ¿Sí? Como sobre las producciones culturales, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, no sé si vayamos bien hasta acá. ¿Todo bien? Están muy claros los ejemplos. Qué bueno, María, me da mucho gusto que estén claros los ejemplos. Porque de repente es algo tan abstracto que uno le da miedo empezar a psicotizar. Bueno, sí, adelante. Invención de la mente. Sí, Gus, te escuchamos. Sí, Vic, nada más para comentar que un poco los psicólogos se lo sacan, digamos, entre comillas, porque no es verdad, con la idea de que, diría un psicólogo aquí cognitivo-conductual, bueno, es que también estudiamos el contexto, ¿no? Y un poco la burla sería, pues bueno, pues vete al psicoanálisis, ¿no? O sea, estás haciendo psicoanálisis disfrazado de otra cosa, ¿no? Pero Claro, quería si vas a comentar nada más estudiar eso. por supuesto, si vas a estudiar el contexto, ok, métete a estudiar a fondo. No digas el contexto ya, no. A ver, el contexto es complejísimo. El contexto es complejísimo porque llamas lacanianamente, porque el contexto no son sino significantes interactuando. Entonces, si quieres estudiar el contexto, entiende las leyes de significación. Estudia la metáfora, estudia la metonima, estudia el desplazamiento, y entonces sí dime que estás estudiando el contexto. No veas un contexto como algo ahí abstracto, sino que el contexto tiene todo un funcionamiento. Es como decir, yo estudio el contexto para saber por qué esto vale 50 pesos. ¿De qué contexto estás hablando? ¿De qué contexto? Estudia la economía. No, perfecto. Y estudia la relación de esto con el oro, la relación de esto con el dólar, la relación de esto con... Y entonces ya me dices, con ¿cómo se llama? Seriamente estás estudiando el contexto. Pero mientras dejes el contexto como algo abstracto, es algo abstracto. Algo abstracto que en realidad lo estás metiendo nada más como haciéndonos pensar que lo estás entendiendo y no. Perdón, pero así, no sé. ¿Sí? Bueno, ahora voy con un segundo ejemplo, que este es más psicoanalítico, ¿sí? Y que además dentro de mi terreno, así me quito la casaca conductista y vamos a ver un ejemplo más psicoanalítico, ¿no? Que tiene que ver con los actos fallidos, precisamente, ¿no? Todos ustedes saben, y si no lo explico de manera muy, muy concreta, que un acto fallido es cuando uno quiere hacer una cosa y hace otra. Ese es un acto fallido, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo más clásico que puedo poner. Cuando yo estoy con mi pareja, que digamos, se llama Juan, y en vez de decirle Juan, le digo Pedro. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿sí? Ya me salió aquí ¿cómo se llama? El homosexual que todos tenemos dentro, pero bueno, estoy con Juan y le digo Pedro, ¿sí? Bueno, ya lo saben, ¿no? Freud es lo que dice, que todos tenemos esa orientación homosexual, nos gusta o no nos gusta. Bueno, entonces, ese es un acto fallido, ¿sí? Y sería terrible, ¿no? Que yo a mi pareja, en vez de decirle el nombre, le diga el nombre de mi expareja. Sería horrible, ¿no? Ahora, uno puede decir, ¿sí? O ¿cómo explicaría un psicólogo esto? ¿Sí? Un psicólogo explicaría lo que sigue. Un psicólogo cognitivo, por ejemplo. Lo que pasa es que él no estaba poniendo atención. Y como no estaba poniendo atención, en vez de decirle Juan, le dijo Pedro. Fue un problema en la atención. O otro psicólogo, por ejemplo, conductual, podrá decir, es el control de estímulos. ¿Cuál es el control de estímulos? Es decir, como salió al mismo Starbucks al que salía con Pedro, entonces por eso le vino el nombre de Pedro, aunque quería decir Juan. Fue el control de estímulos, fue la situación. Entonces ya dije dos explicaciones psicológicas, ¿no? Un psicólogo más existencial, más humanista, más rollo fenomenológico diría, bueno, es que estaba muy tenso, por ejemplo. ¿Sí? O sentí una gran emoción, entonces, o tenía una necesidad ahí no resuelta, y entonces por eso lo dijo. ¿Sí? Entonces, fíjense el tipo de explicaciones que dan los psicólogos. Está muy bien, yo no digo que están mal. Y ahorita voy a citar a Freud, ¿no? ¿Okay? Ahora, ¿qué explicaciones dan los fisiólogos, o los anatomistas, o los médicos a este tipo de situaciones? A ver, tienes que entender, lo que pasa es que de repente pudo haber tenido una pequeña deficiencia de glucosa. Como tuvo una pequeña deficiencia de glucosa, entonces no le dio bien glucosa al cerebro, y pues entonces le cuatrapeó ahí el lóbulo prefrontal, ¿no? O podría decir tal vez, bueno, es que no había comido, y como no había comido, no había suficiente azúcar o glucosa circulando, como no había suficiente glucosa circulando, pues bueno, igual el cerebro necesita glucosa.
o no estaba bien oxigenado. ¿Sí me está explicando? Explicaciones médicas. ¿Okay? Bueno, esas son el tipo de explicaciones que psicólogos y fisiólogos, que de repente se empalman demasiado, darían a este fenómeno. Lo que hace Freud es mucho más sencillo. Lo que hace el psicoanálisis no sé si es mucho más sencillo. Y cambio, es distinto. Diría, ok, estabas enojado, no tengo bronca. Ok, no tenías glucosa en el cerebro, no hay problema. Estabas borracho, no hay problema. ¿Pero qué significa? ¿Pero qué significa que le hayas cambiado el nombre? ¿Entienden la diferencia? No qué causó el que le cambiaras el nombre. ¿Qué puede haber significado que le cambiaras el nombre? ¿Sí? Y aquí el ejemplo. ¿Sí? El paciente, la persona, es un ejemplo, no es un paciente como tal. La persona antier le pareció que a Juan, o sea, su novio, le olía mal la boca. Entonces pensó, híjole, este cuate le huele tan mal la boca como a Pedro. Solo pensó antier, pero no se lo dijo. ¿Quién le dice eso a su novio? ¿No? El día de hoy ve a Juan y en vez de decirle Juan, le dice Pedro. Entonces, lo que le está queriendo decir, lo que significa es, Juan, te huele tan mal la boca como a Pedro, lávatela. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esa operación fallida tiene un significado, ¿sí? Y el significado no es porque estuviera enojado, o sea, no lo da el enojo, o no lo da una necesidad ahí no resuelta, o no lo da el control de estímulos, o no lo da la falta de glucosa. ¿Sí? El significado está precisamente en un universo simbólico. Un universo simbólico donde una palabra puede sustituir a otra y a otra y a otra. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Está en el universo simbólico. Y el psicoanalista justo lo que le interesa es ese universo simbólico. ¿Sí me estoy explicando? No me interesa si lo hizo porque estaba enojado. No me interesa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Un paciente que se pone una borrachera, ¿no? Y dice, ¿qué cree? Me puse una borrachera y se me olvidó lo que hice. Claro, ¿qué diría un fisiólogo, un médico? Diría, claro, se le olvidó lo que hizo, es muy lógico. Cuando toma, el hipocampo no funciona bien, y como no funciona bien el hipocampo, entonces no puede consolidar los recuerdos a largo plazo. Perfecto. Yo no tengo problema con eso. ¿Pero qué es lo que pregunta un psicoanalista? Ah, perfecto, fue tu hipocampo. ¿Pero qué habrá significado o qué significará que se te haya olvidado? Ojo, esa pregunta puede tener respuesta o no. Pero la mayoría de los pacientes, para la mayoría de los pacientes, claro que tiene un significado, porque vienen angustiados de lo que hicieron y que se les olvidó. Entonces ahí tiene un significado, independientemente del bendito hipocampo. No me importa. Lo que me importa es por qué te angustia lo que pudiste haber hecho, pues qué pudiste haber hecho. Me estoy explicando. Entonces, ese olvido cobra un significado, más allá de que tenga buenas razones fisiológicas para estar ahí. ¿Sí? O más allá de que haya buenas razones psicológicas para que suceda algo. ¿Sí? Lo que interesa al psicoanalista es otra vez el significado. Luego ya con el significado hacemos un chorro de cosas. ¿Pero entienden la diferencia del nivel de explicación? ¿Sí? Claro. Es un ejemplo, ¿no? Claro. Nada más les digo rapidísimo, para complementar este experimento. Este experimento, los rusos, todavía no existía el código ético del psicólogo ni del experimentador, lo replicaron con niños. ¿Entienden? O sea, con niños hicieron el experimento y con niños pasó más o menos lo mismo. Se neurotizaron frente a estímulos ambiguos. Pero igual, si yo tuviera al niño acá, yo lo que le pregunté es, bueno, ¿qué significa para ti el círculo? Voy a investigar. ¿Y qué significa para ti? ¿Y qué significa para ti sentir angustia? Porque lo que interesa es ese terreno. ¿Sí? Porque es dentro del campo del significado y dentro del campo, digamos, simbólico, donde, digamos, el psicoanalista puede operar. ¿Sí? No está mal operar en otros niveles, pero el psicoanalista no opera en otros niveles. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Gus? Creo que todavía estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, les decía que lo que interesa aquí es desambiguar la psicología del psicoanálisis. O sea, plantear realmente distinciones. ¿Sí? Entonces voy a hacer algunas, ¿sí? Y bueno, ya cada quien elegirá o dirá, híjole, yo sí estoy más del lado de la psicología, me siento más cómodo ahí, está perfecto. O yo no me siento tan cómodo de ese lado, sino más del psicoanálisis. Entonces vamos a desambiguarlo un poco. ¿Sí? ¿Qué pasa con la psicología en relación a la ciencia? Como les decía al principio, todas las psicologías, todas, lo que buscan o lo que tratan es de ostentarse como ciencia. ¿Sí? Ya sea que esas psicologías traten de extender lo que entienden por palabra ciencia, o traten de sacar de la psicología todo lo que no parezca ciencia, hacen lo que sea para tratar de ser ciencia. ¿Sí? Lo cual está muy bien para un psicólogo. ¿Sí?
Pero ¿qué es lo que hacemos los psicoanalistas? Que es a lo mejor un poco más problemático. Se me apagó acá. ¿Qué es lo que hacemos los psicoanalistas? Que tal vez es un poco más problemático. Los psicoanalistas cuestionamos los fundamentos mismos del saber científico. Y por eso los psicoanalistas también les decía que de repente es muy difícil estar como psicoanalista. Porque el psicoanalista lo que hace en el fondo es cuestionar los fundamentos del saber científico. Por ejemplo, y aquí nos voy a poner algunos ejemplos, les confieso, es mi tesis de doctorado, entonces tengo N cantidad, pero les pongo nada más algunos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué piensa la ciencia sobre sí misma y por qué todos los saberes quieren ser científicos? Porque lo que piensa la ciencia sobre sí misma es que a la ciencia solo le interesa la producción de saber verdadero. O sea, la ciencia, si tú le preguntas, ¿qué es la ciencia? Es la forma más acabada de construcción de saber verdadero sobre la realidad, objetivo. Eso es lo que piensa la ciencia. Y por eso todo saber quiere ser científico. Quiere decir, mi saber es un saber objetivo y verdadero sobre la realidad. Bueno, ¿qué piensa el psicoanálisis de la ciencia? Perdón, puede ser que nos equivoquemos. Eso piensa el psicoanálisis de la ciencia. Piensa que más allá de que la ciencia busque un saber objetivo sobre la realidad que sea verdadero, lo que busca es restituir el narcisismo perdido. ¿Okay? Toda la empresa científica, en particular a partir del siglo XVIII, lo que busca es restituir el narcisismo del ser humano. ¿Sí? Es decir, como la misma ciencia nos enseñó que no somos el centro del universo, y como nos enseñó que probablemente somos parientes del simio, entonces la ciencia lo que busca es, a través del saber científico y en particular de la técnica, de ambas, ciencia y técnica, regresarnos a un lugar especial dentro del cosmos, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, el saber que produce la ciencia no es para nada, o por lo menos, no se puede pensar que es únicamente un saber objetivo sobre la verdad. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Y hay miles, ¿eh? Bueno, no miles, pero sí hay varios. Todos ubican a Albert Einstein, ¿sí? Bueno, todos ubican que Albert Einstein escribió la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Cuando él la publica, ¿sí? Que fue por ahí de 1920 y algo, la leen los físicos alemanes. Y los físicos alemanes dicen, esto no puede ser ciencia, esto es ciencia judía. Y la hacen un lado. ¿Entienden lo que está pasando, no? Es decir, está pasando es que el aparato de la ciencia, como busca restituir el narcisismo, y como un judío no puede formar parte de la humanidad, esa es ciencia judía. Eso no puede restituir el narcisismo. ¿Sí me estoy explicando? Y esto que estoy describiendo pasa todos los días en el terreno de la ciencia. Es decir, científicos peleándose unos con otros, no por develar el saber o la verdad, sino realmente como una medida de restitución del narcisismo. Aquí busques académico, no me dejará mentir, ¿no? Los egos que se juegan en ese terreno, ¿sí? Entonces, la ciencia no se puede pensar únicamente como una productora, digamos, objetiva del saber, ¿no? Por otro lado, y nada más me meto un poquito más en cómo el psicoanálisis cuestiona los fundamentos de la ciencia, ¿qué es lo que piensan cómo se imaginan ustedes un científico así acabado, el ideal del científico? Fíjense cómo pensamos en el ideal del científico. Como un sujeto autónomo, dueño de sí mismo, capaz de controlar sus pensamientos, sus representaciones, ¿no? Por eso puede jugar con las representaciones, ¿no? Con una capacidad de autoatribución de estados, o sea, puede controlar sus estados emocionales. Aparte, privilegiado epistémicamente, o sea, es un individuo que tiene alguna capacidad especial, digamos, de comprender la realidad y de conocer la realidad, ¿sí? Y aparte lo imaginamos como dotado de una integridad y de una unidad. ¿Sí? Así es como imaginamos un hombre de ciencia. ¿Sí me estoy explicando? El imaginario colectivo, así se imagina un hombre de ciencia. Y bueno, ¿qué es lo que nos demuestra el psicoanálisis? Que, justo, no existe un sujeto autónomo, no existe un dueño de sí, no existe alguien que sea capaz de controlar las representaciones mentales que tiene, no existe alguien capaz de autoatribuirse estados emocionales, el privilegio epistémico es falso, y no existe nadie completamente unificado e íntegro. ¿Entiende la idea? Entonces, el gran problema con el psicoanálisis es que dice, yo no tengo problema de no ser ciencia, porque la ciencia también está en falta. No sé si me estoy explicando. No es que digamos la ciencia apesta, no, sino la ciencia también está en falta. Tan en falta como la religión, tan en falta como... ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y eso, de alguna u otra manera, es un problema para la psicología, para el psicoanálisis, no. ¿Sí? Por eso el psicoanálisis no necesariamente está desesperado por ser ciencia. No, porque la ciencia es
la forma moderna, digamos, de intentar restituir el narcisismo. ¿Sí? Bien, denme un segundito, por favor, nomás. Bueno, yo aprovecho para seguirlos Ah, invitando perdón, es a que tocaron acá. Adelante, Gus, adelante. Sí, no más estaba como comentando, Vic, y los aprovecho para seguirlos invitando a nuestro próximo diplomado que vamos a estar llevando a cabo. Justo el doctor Víctor va a estar trabajando con nosotros sobre clínica psicoanalítica y casi ya vamos a desmenuzar qué se hace con esos significados, qué se hace con esos significantes o qué posiblemente se puede hacer, ¿no? Porque finalmente no hay una universalidad, pero hay posibilidades, ¿no? Entonces, por ahí los vamos a seguir invitando. Adelante, Vic. Nos pregunta María, ¿hay una influencia en el color o nada que ver? A ver, María, ¿podrías profundizar un poco en tu pregunta? No la capté muy bien. Me parece que se refería al experimento, Vic, de si... No, ninguno, Perdón. María, nada más era Sí, para nada más ejemplificar. era si influía el color Ah, del círculo y del elipse, nada más. Bueno, ya en el experimento real, así de ellos sí, también no controlaban, no iban a poner uno de un color y otro de otro, tenía que mantenerse todo igual, ¿no? Aquí yo nada más lo puse así para ejemplificar, digamos, los cambios, ¿no? Vale, doy un pasito adelante, ¿sí? Les decía, los psicólogos buscan estudiar los procesos mentales, ¿no? Parte de la psicología busca estudiar los procesos mentales. Los psicoanalistas, ¿cómo entendemos a los procesos mentales? Finalmente los entendemos como un efecto del universo simbólico. ¿Sí? O sea, los procesos mentales como tal, todos los que conocemos, personalidad, juicio, memoria, aprendizaje, etcétera, está perfecto. No es que no existan, no es que no nos interesen, es que los entendemos como el efecto de un universo simbólico, que posibilita que en ciertos organismos se dé la memoria, o que en ciertos organismos se dé el aprendizaje, o que en ciertos organismos se dé cierto tipo de aprendizaje, ¿sí? Lo más a lo mejor característico es el problema de la atención, ¿no? Un psicólogo tiende a atribuir la atención a un proceso mental. Entonces, la persona tiene la facultad de poner la atención o no tiene la facultad de poner atención. Eso piensa un psicólogo. Un psicoanalista lo que piensa es, ¿el sistema simbólico posibilita que esa persona ponga atención o no? Y si no, hay que reorganizar ese sistema simbólico en la medida de lo posible para que lo pueda poner. Pero antes de eso, tal vez preguntarnos por qué es importante que ponga atención. ¿Sí? Lo mismo pasa con el estudio de la conducta. ¿Sí? Un psicólogo lo que dice es, yo tengo que estudiar la conducta y tengo que estudiar los estímulos ambientales que generan ciertas conductas. El psicoanalista tal vez lo que piensa es cómo es el universo simbólico que produce ciertas conductas, posibilita otras, inhibe otras, etc. ¿Sí? El psicólogo piensa en el sujeto de la conciencia, o sea, piensa en este sujeto transparente a sí mismo y que es capaz de autoatribuirse estados, de controlar su conducta, de controlar su estado de ánimo, de controlar lo que piensa incluso, de saber lo que piensa, saber por qué piensa lo que piensa. Eso piensa el psicólogo del ser humano en general. El psicoanalista, por supuesto que no piensa eso. Piensa que aun cuando yo crea que estoy controlando mi conducta, aun cuando yo crea que estoy controlando mi mundo emocional, aunque yo crea que estoy siendo el dueño de mis pensamientos, en realidad eso es nada más una máscara, porque lo que genera pensamientos, conductas, etcétera, etcétera, es lo inconsciente, ¿no? El psicoanalista, por supuesto, que no piensa que exista naturaleza humana. ¿Sí? No existe, para un psicoanalista no existe naturaleza humana como tal, porque el individuo, yo, soy producto de un ambiente simbólico. Entonces, lo que aparentemente es mi naturaleza es realmente el efecto de ese universo simbólico que habita en este cuerpo. ¿Sí? Entonces, no, para un psicoanalista no existe como tal naturaleza humana. Puede parecer que hay naturaleza humana, porque los universos simbólicos al final puede ser que sean parecidos, pero eso no quiere decir que existe una naturaleza como tal de lo que es ser humano, ¿sí? Independientemente de que hay, por supuesto, nada más como ejemplo les pongo rapidísimo esto.
rapidísimo para mostrar cómo la naturaleza humana es un poco difícil, digamos, de sostener realmente, ¿sí? El ejemplo es el siguiente. Si la naturaleza humana depende de la genética, ¿sí? O sea, yo soy humano por mi genética, ¿qué pasa? Y perdón, lo voy a comentar, lo tengo que comentar, los psicoanalistas de repente hablamos de cosas políticamente incorrectas, pero ¿qué pasa con alguien que tiene síndrome de Down cuya genética no es igual que la mía? No es humano. O sea, biológicamente, probablemente uno diría, pues no tiene la naturaleza humana, biológicamente, pero en nuestro sistema simbólico, que bueno que es así, acogemos a las personas con síndrome de Down y los dotamos de humanidad. ¿Entienden la idea? Pero no crean, el sistema simbólico en el que vivo también me acogió a mí y me dotó de humanidad. ¿Entienden la idea? Si yo hubiera nacido en un lugar donde nadie me reconoce como humano, yo no sería un humano. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? O sea, mi humanidad no reside en mí, sino en el sistema simbólico que me acoge y que me da esa cualidad, esa característica, ¿sí? Esa propiedad, ¿no? No sé si ustedes lo saben, profundice un poquito en esto. Es un ejemplo que muchos me han escuchado decir, pero lo vuelvo a comentar. Cuando Alejandro Magno llega a la India, me parece, ve a unos changuitos, que él no sabe que eran changuitos, que lo empiezan a atacar, ¿no? Como si fuera un ejército. Y Alejandro Magno lo que dice es, tráiganme al jefe de esa tribu, es el más valiente al que me he enfrentado. O sea, Alejandro Magno dotó de humanidad a los changuitos. ¿Sí me explico? Cuando llegan los colonizadores norteamericanos, se dice, ¿no? A Estados Unidos, cuando vieron a los pueblos originarios de ahí, no los dotaron de humanidad. ¿Entienden? Entonces, ¿de quién dependía la humanidad del otro? Al final depende de quién tiene el poder. Lo queramos o no. No sé si me estoy explicando. No estoy diciendo que me encanta la idea. Es terrible la idea, pero el psicoanálisis nos muestra que esa humanidad depende de quién tiene el poder. Y si alguien que tiene el poder me designa como, esta es una bestia, este no es humano, se me va a tratar como bestia. ¿Sí me estoy explicando? Que si está bien o está mal, no lo sé, pero sí. Así funciona, digamos, ¿no? Por supuesto que el psicoanálisis no es individuocentrista. O sea, el psicoanálisis no piensa que las variables importantes para los fenómenos mentales dependen del individuo, sino que están fuera. ¿Dónde? Perdón que sea insistente, en el sistema simbólico, ¿no? Por supuesto que otra vez para el psicoanálisis no existe esta integración entre individuo y ambiente perfecto, ¿no? Porque el ambiente en el que vive el individuo, el ser humano, y no solo el ser humano, ya podrá hablar de eso en algún otro momento, ¿no? Pero el ambiente en el que vivimos nosotros no es un ambiente natural físico, no es como el ambiente del león y la sabana, o no es como el ambiente del oso polar y, ¿cómo se llama? Y el Antártico, ¿no? O el Polo Norte, o no es como el ambiente del pingüino y el Polo Sur, no, los seres humanos, el ambiente en el que vivimos es el sistema simbólico. Y ese sistema simbólico determina tanto al organismo como a los estímulos a los que es sometido el organismo. ¿Sí? Si yo nací en el siglo XXI, ¿no? Parte de mi ambiente va a ser una tablet, ¿entienden? Y parte de mi ambiente va a ser un celular, desde chiquitito. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y ese celular y esa tablet están ahí por un sistema simbólico que permite que mis papás me lo den y que los habilita para dármelos, ¿no? Por eso precisamente, yo les decía, claro, la psicología tiene una serie de temas de interés permanente. Naturaleza contra cuerpo, naturaleza contra crianza, cuerpo contra mente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo les decía, el psicoanálisis se salta todos esos debates, los ve como falsos debates, porque el psicoanálisis pone en el centro de su reflexión a la dimensión simbólica. Entonces no es tan importante si algo es crianza u organismo. Lo que es importante entender es que tanto la naturaleza del ser humano como el ambiente del ser humano está determinado por lo simbólico. No sé si me estoy explicando, ¿sí? No es que tenga un organismo con una naturaleza, con ciertas características, no es que tenga a Messi aquí
con sus facultades para jugar fútbol, y por acá tenga el ambiente argentino, no sé si se cree en Argentina, ¿no? El ambiente argentino, etcétera, y se complementaron. No. Lo que estoy diciendo es que el ambiente simbólico determinó la naturaleza de Messi, y el ambiente simbólico determinó el ambiente de Messi. A ambos. ¿Sí? El ambiente simbólico, o el registro simbólico, determina la naturaleza del asesino serial, naturaleza, y determina el ambiente en el que es el asesino serial. ¿Sí? Lo crucial está en ese ambiente simbólico. No, y finalmente, ya para terminar, para el psicoanalista el lenguaje no sirve para comunicarse. Si he hablado todo este tiempo del sistema simbólico, es porque para el psicoanalista el lenguaje es un sistema simbólico anterior a toda experiencia. Y ese lenguaje estructura, organiza, determina las relaciones interhumanas. ¿Sí? El lenguaje no como un medio de comunicación, sino como un medio de estructuración. ¿Sí? Y ese medio de estructuración es lo que, de alguna otra manera, está como trasfondo, determinando todo el tiempo conducta, pensamiento, ¿sí? Lo que me va aconteciendo, etc. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia entre ambas disciplinas? Espero que sí, ¿no? Porque justamente los psicoanalistas más o menos estamos acá, ¿no? Los psicólogos más o menos están acá. Yo no digo cuál esté mejor o peor, simplemente sí trabajamos sobre cosas distintas, y por eso psicología y psicoanálisis son distintos, ¿no? Y hay que desambiguarlos, ¿no? Bueno, les agradezco un chorro la presencia. Obviamente cualquier duda que tengan, bienvenida. Y no sé, seguramente tú querrás añadir algo, comentar algo. Sí, María, te escuchamos con gusto. Lo que no me, ¿sí me escuchan? Sí, bien. Lo que no me quedó claro es este último punto que dice: el lenguaje es un sistema simbólico anterior a toda experiencia, estructura, organiza y está en falta. ¿Qué quiere decir eso de que esté en falta? Quiere decir que, a ver, voy a poner un ejemplo de otro sistema simbólico, ¿te parece bien? Que es el sistema simbólico económico, ¿no? El que determina el valor que tienen los objetos del mundo. Parece bastante estable, María, parece bastante estable. Y parece que es un sistema que difícilmente tiene fallas. Pero todos sabemos que el sistema simbólico económico sí tiene fallas, ¿no? Lo vivimos en el 2008, bueno, en Estados Unidos sobre todo. Aquí en México se vio en el 94, ¿sí? Porque al final todo sistema simbólico se organiza en torno de una falta fundamental, ¿sí? Y esa falta fundamental, de alguna u otra manera, hace que el sistema simbólico pueda fallar, pueda desorganizarse. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Esta idea de que el lenguaje es un sistema simbólico anterior a toda experiencia, créanme que sí es, porque lo que piensa Occidente y lo que pensamos en general es claro. A ver, los humanos inventamos el lenguaje. Es lo que pensamos, ¿sí? Y parece lógico pensar, ¿no? Que los humanos inventamos el lenguaje. Bueno, el psicoanálisis, créanme, no me puedo meter demasiado porque es un tema que los que vayan a estudiar la licenciatura lo van a estudiar ampliamente, pero el ser humano no inventó el lenguaje. Así como lo oye. Así como el ser humano no inventó las matemáticas. Yo no inventé que 2 más 2 es 4. Ningún ser humano inventó que 2 más 2 es 4. Ningún ser humano inventó la fórmula del área del círculo. La descubrimos en todo caso, no la inventamos. Así, de la misma manera el lenguaje no lo inventamos. El lenguaje nos estructuró en algún momento digamos, desarrollo ontogenético de la especie, ¿no? Es complicado, es contraintuitivo, completamente contraintuitivo. Pero es la hipótesis fundamental del psicoanálisis, sobre todo lacaniano. La hipótesis fundamental. Si no, si esa hipótesis no es cierta, todo lo demás se cae. Y bueno, viviríamos en el mundo color de rosa que piensa la psicología, ¿no? Nada más déjenme les pongo una última frase. Se me estaba yendo. Qué lástima. Bueno, les voy a leer la frase, ¿sí? Porque sí, no la puse en la presentación, pero a ver qué les parece. ¿Sí? La suelo así con calmita. Es una frase que me parece relevante en este contexto, digamos. Antes de que vengan más preguntas. Se me fue ponerla, no es por qué, pero a ver. La frase dice más o menos lo que sigue, ¿sí?
La psicología es una disciplina que tiene el mandato de construir y reproducir un modelo real, ideal de ser humano. El psicoanálisis desmonta ese modelo. La repito. La psicología, o sea, este terreno, es una disciplina que tiene el mandato de construir y reproducir un modelo real e ideal de ser humano. O sea, la psicología lo que hace, con todos nosotros, porque todos estamos sometidos a las teorías psicológicas, es proponer cómo tiene que ser el ser humano. Cómo es el ser humano real y cómo tendría que ser el ser humano ideal. Eso es lo que propone la psicología. El psicoanálisis lo que hace es desmontar ese modelo. ¿Sí? O sea, cuestionar ese modelo construido por la psicología. Por eso en buena medida están en oposición. En buena medida. ¿Sí? Porque ahí donde la psicología dice, por ejemplo, el niño tiene que, es un ejemplo, ¿no? El niño tiene que someterse a estimulación temprana para desarrollar el lóbulo frontal. El psicoanálisis dice, ¿cómo por qué? De entrada. ¿Por qué se necesita estimulación temprana? ¿Por qué quieres desarrollarlo? Porque nada más pregúntatelo, no que no sea, pregúntatelo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el psicoanálisis busca desmontar esa noción, ¿no? Perdón, ahora sí, ahora sí. Sí, ¿hay alguna manera en que puedes escribir la frase en el chat? Sí, con gusto. Sí, sí hay manera. Perdonen, no la metí en la presentación o me jugó chueco. Fue un acto fallido, en términos generales. Ahí está. Ahí está. Sí. Y bueno, para que profundicen, si no hay dudas, sería útil realizar una desambiguación del psicoanálisis. Sí, sería muy útil, Armando. De hecho, me faltó esa parte porque justo la siguiente parte de la presentación hubiera ido, ya no, o sea, tienes que, les digo que Gustavo siempre mejora a Checo porque me da temas así bien complicados. Pero claro, el problema es que muchas veces el psicoanálisis, muchas veces se ha metido acá. N cantidad de veces. N cantidad de veces el psicoanálisis trataba de hacer psicología. ¿Por qué? Porque busca demostrar su cientificidad. ¿Por qué? Porque trata de demostrar que hay un ambiente donde el ser humano puede desarrollarse óptimamente, etcétera, etcétera, etcétera. El psicoanálisis una y otra vez se ha metido ahí. Yo creo que el lacaniano no. No todos los lacanianos, pero en general yo pienso que el lacaniano no. Pero sí sería buenísimo. Sí, Armando. Sería muy útil. Muy, muy útil. Bueno. No sé, Gus. Bueno, colegas, si quieren alguna pregunta, adelante, bienvenido. Sí, dar aquí un minutito más para una pregunta más, para también ya ir cerrando con broche de oro esta intervención. Y bueno, al parecer creo que nos llevamos un buen sabor de boca, Vic. Espero estar hablando por todos en lo correcto. Y pues bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Finalmente también esto suma al trabajo que estamos haciendo en IMAC con respecto al campo del psicoanálisis. Los que ya nos conocen pues saben que navegamos entre el cognitivo-conductual y el psicoanálisis, pero no por ello ni rechazamos, ni mucho menos damos preferencia a uno, ¿no? Como bien dijo el doctor Víctor, pues es siempre escuchar a las otras disciplinas y incluso dialogar siempre en constante tensión, que esa es una característica fundamental del psicoanálisis, ¿no? Siempre estar en tensión con todas las disciplinas, con todos los saberes y justamente cuestionarlos, ¿no? Que es básicamente el meollo Nada más que parece que involucrarse en otras disciplinas, porque lo que pasa es tensionar sin involucrarse un poco, ¿no? Creo que es el problema que muchas veces se tiene ahí, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, pues los vamos a invitar a todos los que se inscribieron a la conferencia, los vamos a invitar a este diplomado que ya les he adelantado. Les va a llegar la información y ojalá se puedan inscribir a este diplomado se llama así, psicoanálisis simplemente, y vamos a trabajar temas de clínica, de técnica y de operaciones en la clínica, ya temas más puntualizados, quizás sí, para un público un poco más adentrado en el camino del psicoanálisis, pero no por ello exclusivamente para esas personas, ¿no? Quien no tenga nociones del psicoanálisis, vamos a empezar con algunas particularidades, por eso va a ser un diplomado de larga duración, va a durar un año aproximadamente y vamos a ir despacito, vamos a ir trabajando y los que ya nos conocen pues saben que trabajamos pauta por pauta,
incluso a veces cosas a la letra de algunos textos que nos pueden servir para ir desarrollando más trabajo y brindar herramientas para que los que quieran arriesgarse y los que sí les lata el psicoanálisis y entonces no opten por la psicología, ¿no? Pues Los necios. acá. Los necios los esperamos en IMAC, ¿no? No solamente en este diplomado, sino en todas nuestras actividades de corriente psicoanalítica que estamos trabajando. Y bueno, con esto, mi estimado Vic, quiero darte las gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a cada uno de ustedes por la atención y por el gusto de estar aquí. Les agradecemos, les vamos a enviar la información. Síganos en redes sociales, Facebook, estamos como Invención de la Mente AC. Y bueno, también ahí el doctor Víctor tiene también su propio proyecto con atención flotante. También síganlo, está trabajando otras líneas y finalmente se complementa y trabajamos juntos. Vic, esperamos tenerte nuevamente por acá y pues allá hay una agenda pendiente. Cuídense mucho, los esperamos en nuestros siguientes eventos. Que estén muy bien. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Bye.